La Cuarta Transformación ha definido como eje rector de su gobierno gobernar con perspectiva de género, para que todas las mujeres, adultas mayores, niñas, estemos desarrollando nuestras capacidades en igualdad de condiciones, ya sea en el arte, en la cultura, en la ciencia, en la educación y por supuesto también en el gobierno. Romper el techo de cristal, hacer que las mujeres podamos usar y gobernar en puestos estratégicos. Por eso hoy tenemos a nuestra primera presidenta mujer, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Es tiempo de mujeres y estamos aquí las mujeres, por eso ellas se van a presentar hoy en este Zócalo. Nuria. Les presentamos a la banda femenil regional Mujeres del Viento Florido en compañía del coro La Coraza. Esta gran agrupación nos acompaña desde Oaxaca y se conforma por 50 niñas, jóvenes y mujeres adultas de distintas regiones pertenecientes a las etnias zapoteca, mije, mazateca y mixteca. Ellas son artesanas, campesinas, profesoras, madres de familia, cocineras, estudiantes de medicina, lingüística, ingenieras, antropología, músicas, estilistas, contadoras, entre otras disciplinas. Desde su conformación han buscado generar espacios seguros para el desarrollo musical de las mujeres, revalorizar la cultura de sus comunidades y preservar y difundir la música tradicional oaxaqueña. ¿Cuándo nos íbamos a imaginar que las mujeres estaríamos gobernando si antes ni siquiera podíamos votar? Hoy las mujeres nos desarrollamos en la ciencia, en la tecnología, en la educación, en el arte. Hoy tenemos una mujer presidenta y hoy tenemos unas directoras de esta orquesta y este coro y nos sentimos sumamente orgullosas. Maestras, músicas, niñas que están en este Zócalo para embellecer con su música este evento de toma de protesta de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Esta agrupación fue fundada en Santa María Tlahuitoltepec, Oaxaca, en noviembre del 2009. Las mujeres que conforman la filarmónica tocan clarines, flautas, saxofones, trompetas, trombones, tubas, percusiones. Su principal objetivo es generar espacios seguros para el desarrollo musical de las mujeres. Revaloriza la cultura de sus comunidades y preservar y difundir la música tradicional oaxaqueña. Están aquí la maestra María Emilia Martínez, que es la directora del coro La Coraza, y la maestra Leticia Gallardo Martínez, la directora de Mujeres del Viento. Estamos felices de recibirlas en este Zócalo. Bienvenidas y vamos a disfrutar de su arte. Y que vivan las mujeres. Mientras a salir, por favor. Ahorita dura mucho, entonces vamos a quitar la sillita. Hola, hola, hola. Dos, hola, hola. Dos. Hey. Sí.
Buenas tardes, es un gusto saludarles. Nosotras somos Mujeres del Viento Florido, una banda conformada por puras mujeres de comunidades indígenas. Hoy venimos a compartirles música tradicional oaxaqueña, espero que lo disfruten. Vamos a tocar una siguiente pieza que es Danzón Nereidas.
Muchas gracias. Hoy es un día histórico y nos sentimos honradas por ser partícipes en esta historia. Deseamos que el país camine y que cada vez haya más presencia de mujeres en todos los ámbitos. Nosotras, desde nuestras comunidades, decimos que a través de la música, que a través de estas notas musicales, también podemos generar cambios. Tenemos la esperanza, como todos, de que cada vez nuestro país sea mejor. Vamos a pasar a otra región del estado de Oaxaca, Valles Centrales, Jarabe del Valle. Seguimos con el recorrido
Agradecemos y valoramos los aplausos y las recibimos. Seguimos con el recorrido de las regiones. Son Calenda. Cuando estamos con nuestra gente, con nuestra comunidad. Ahora vamos a, no nada más tocamos música tradicional oaxaqueña, también música mexicana. Vamos a escuchar una.
Muchas gracias. Vamos a continuar. Nosotras siempre pensamos que trabajar entre mujeres debe de ser fuerza para nosotras. Hoy vamos a colaborar con un gran coro. Coraza, vamos a interpretar una cumbia que nosotras hicimos en colectivo, porque es necesario platicar, reflexionar, revisar todo lo que vivimos como mujeres. Y hoy lo hemos hecho canción y se los queremos compartir con las voces de Coraza. Adelante, maestra.
Vámonos con esta canción, ustedes la conocen. Canción mixteca. Qué bonito cantan. Vamos con la pieza con la que vamos a terminar este pequeño concierto. Una que se escribió exclusivo para este evento. ¡Vivan las mujeres! De la creación de la maestra Jesusa y Liliana Felipe. Una pieza muy especial que esperemos que sea para que nos siga uniendo y hagamos fuerzas. Nosotras las mujeres necesitamos acompañarnos. Muchas gracias por recibirnos y por estar aquí. Y de la maestra Georgina Orozco, perdón, se me pasó. Regina Orozco.
por allá, por allá, por allá.